Hola, buenas noches, muchas gracias por venir aquí. Estamos compartiendo otro jueves de conversa. Saben que este espacio lo tenemos semanalmente y que invitamos a personajes que admiramos mucho y que de alguna manera consideramos que su trabajo es valioso para nosotros, para nosotras, ¿no? En este afán de construir conocimiento colectivo, pero también de poder mirarnos a través de la mirada y el trabajo de nuestros investigadores, de nuestras investigadoras. En ese sentido, les agradecemos mucho por estar aquí, a ustedes que nos siguen por las redes sociales, y por supuesto a Mirko Vera, que está aquí, que generosamente ha aceptado nuestra invitación. Bienvenido, querido Mirko. Vamos a darle un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero quiero comenzar agradeciendo por la invitación, César, a la Bruta, a toda la gente, al equipo. Creo que es muy bueno esto de producir espacios para poder discutir, difundir conocimiento y discutir también la producción, ¿no?, que se está realizando. Bueno, en principio, en esta ocasión traigo una investigación que se realizó bajo el techo del IDIS, del Instituto de Investigaciones Sociológicas. Es una investigación sobre trabajo, género y alimentación en la calle, que se ha titulado La Ruta del Agachado. De alguna manera, pues, tendría que comenzar diciendo de que es una investigación sobre alimentación, pero va en esta ocasión hacia la dimensión del fenómeno del trabajo. Para quienes están interesados en la investigación desde las ciencias sociales de la alimentación, aclaro que, bueno, hay muchas dimensiones, son varias dimensiones en el estudio de la alimentación, que va desde la producción, la preparación, la distribución y el consumo, ¿no? Tengo algunas otras investigaciones, por ejemplo, en las que me he enfocado específicamente en la dimensión cultural y social de la alimentación, en tanto estructura de la cocina paceña y el consumo. Por ejemplo, había comenzado unas primeras investigaciones sobre el consumo de alimentos de la élite paceña. Tiene que ver con consumo y diferenciación social. En otra investigación posterior, más grande, trabajé sobre descubrir la estructura de la cocina del Departamento de La Paz. Trabajé sobre las 20 provincias del Departamento de La Paz para poder definir lo que es la estructura de la cocina. Cuando digo la estructura de la cocina, me estaría refiriendo a la cocina en tanto, no el espacio físico solamente donde se elaboran alimentos, sino toda esta construcción cultural que guía los procesos de preparación, consumo, que están totalmente, digamos, definidos por una cultura, una sociedad determinada. Esto es uno de los principales marcadores, digamos, de identidad cultural, de diferenciación social. Entonces, fácilmente así podemos entender cómo una cultura, por ejemplo, sostiene, defiende, se identifica con su propia cocina. Y de hecho, como dije, es un gran marcador de identidad porque los pueblos suelen colocar en alto como parte de su identidad, digamos, su propia cocina, decir como que es nuestra identidad, nuestra cultura, y la defienden y la demuestran, ¿no? Y en ese sentido, pues, por todos los procesos que lleva en la producción de una cocina, se diferencian de una cultura a otra, ¿no? Y, por ejemplo, pensemos nosotros aquí como en Bolivia tenemos una estructura de la cocina bien particular. Generalmente, bueno, nuestro eje central, digamos, de la cocina es el eje de sopa y segundo. Es decir, por ejemplo, si vamos a un restaurante, vamos a la hora del almuerzo y
la oferta es sopa y segundo. Puede incluir, digamos, una entrada o un postre, pero sopa y segundo es el eje. Si vamos, por ejemplo, a la Argentina, Chile, vamos a la hora del almuerzo, no vamos a encontrar este eje de sopa y segundo, ¿no? La centralidad de la sopa en nuestro medio es grande. Por ejemplo, se dice que, por ejemplo, si alguien se ha enfermado, pues que tome sopa, ¿no? ¿No? Para curarse. Y también se ha enfermado porque, pues que no toma sopa. Entonces tienes que tomar sopa. Es importantísimo, ¿no? Sí, entonces esta centralidad es grande, ¿no? En nuestra cultura. Pero también no quiere decir que no exista en otras, pero tiene una relación, una configuración cultural importante. Por ejemplo, en otros sitios la sopa es, pues, con otras características, a veces mucho más clara, más ligera. En nuestra cultura es muy cargada. De hecho, por ejemplo, hace algunas semanas que estuvimos aquí con Alison Spedding, discutíamos esto, sobre un artículo que ella había producido y encontramos o debatimos un poco sobre cómo hay cosas que a algunas personas les puede parecer desagradables si pertenecen a otra cultura. Por ejemplo, en otros sitios, en Europa, las sopas son más claras y los ingredientes, pues, quiero decir que son más escasos, ¿no? Más claros. En cambio, aquí es muy cargado, porque aquí lo que nos gusta no es tanto esta separación entre líquidos y sólidos. No nos gusta la mezcla, ni entre fríos y calientes. Nos gusta lo tibio, ¿no? Por ejemplo, en otras culturas las comidas deben servirse terriblemente calientes. Por ejemplo, incluso hay hasta cocinas donde se calienta el mismo plato en hornos especiales, ¿no? Para servir la comida. Debe estar muy caliente. En cambio, aquí tiene que estar tibiecito, mejor, ¿me entienden? O sea, es la idea. Y la separación entre líquidos y sólidos, como dije, aquí también es un poco difusa, porque a veces nuestros líquidos son muy cargados, sopas con muchos ingredientes. Piensen en un charo, un tal, que dices, ucha, ¿quién me lo ha mascado antes de que? ¿No ves? Pero es que es así, ¿no? Y los segundos no son tan secos, ¿no? Por ejemplo, muchos ahogados, muchas, o sea, son bastante líquidos. Entonces, estas son las características de nuestra cocina. Y para ir conectando después con esta investigación, quiero también referir a esta segunda que mencioné sobre el estudio de la cocina en las 20 provincias de La Paz, porque me topé con varias comunidades, pueblos, tal, donde habían recibido a ONGs, proyectos, me refiero, donde se estaba, digamos, tratando de combatir la desnutrición, revalorizar los productos locales, naturales, es decir, intervenir sobre la cocina de las personas. Lo interesante es que mientras la intervención está ahí, los pobladores practican lo que les están enseñando, los nuevos platillos, los nuevos procedimientos. Termina el presupuesto, se van los técnicos y todo el mundo vuelve a comer lo mismo tal como era. Entonces, ¿a qué se debe esta resistencia al cambio? Son varios factores, pero uno de los principales es que muchas veces estas buenas intenciones de innovar o cambiar, por ejemplo, no logran cuajar con lo que la gente considera como un plato admisible dentro de su cocina. Les pongo un ejemplo. El ají de lenteja, que muchos aquí deben conocer. También hay en otras partes del mundo. Por ejemplo, en España, el ají de lenteja lleva, pues obviamente lenteja, chorizo y algunas verduras, pero no arroz. En cambio, acá si vas a un restaurante, almuerzo dice sopa de tal y segundo ají de lenteja y viene arrocito. ¿Por qué? Porque la estructura de la cocina acá generalmente está compuesta por una proteína y 2 carbohidratos, ¿no? Carne de algo, papa y arroz. Carne de algo, papa y fideo. O, si se dan cuenta, esto se va a reproducir en la mayoría de nuestras comidas, ¿no? Y puede variar, digamos, de región a región. Si nos vamos al oriente, carne de algo, yuca y arroz.
o algo así, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, cuando compartíamos con unos colegas, amigos de nacionalidad alemana, estuvimos visitando Santa Cruz, fuimos a este lugar bien conocido, por el Piraí, ¿no? Donde se sirve hochi, tatú, tal, ¿no? Entonces, como éramos varios, se buscó que cada uno elija cosas diferentes para luego probar. Entonces, uno de ellos me dice, yo me pedí tatú, pero le habían traído pacú. Entonces le digo, perdón, es otro plato el que se ha pedido. Se disculpa, lo lleva, le saca la carne, le cambia la carne y le trae el mismo plato, es decir, que iba acompañado con yuca, arroz y tal. Entonces tenemos una importante variedad de platillos y sabrosos realmente, pero no varían demasiado, ¿no? Entonces, yo atribuyo a que gran parte de los esfuerzos por innovar la cocina, proponer nuevos platillos que se han dado, ¿no? Por instituciones, por ONG, muchas veces no cuajan en el consumo, no se adoptan en el consumo habitual, porque no siempre respetan estas estructuras que conocen. Y vuelvo a lo de la lenteja con arroz. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en los sectores populares, en el área rural, por ejemplo, se come poca carne realmente, ¿no? Si van al área rural, la carne en eventos especiales, cuando hay visitas, cuando después no, pero hay sustitutos de carne. Por ejemplo, la famosa jalpahualca con arroz o huevo, tortilla o a veces charca o tal, pero la lenteja aquí ocupa la categoría de carne y por eso necesita 2 carbohidratos, papa y arroz. Necesita el arroz. En cambio, por ejemplo, en España la lenteja no es carne, no necesita otro carbohidrato. Este tipo de razonamiento estructural que viene de la antropología estructuralista, desde Lévi-Strauss, o incluso algunos estudios que ofrece Marvin Harris, nos dan más o menos esa idea de que aquí no, muchos de los intentos de cambio no han podido engranar bajo esta estructura que gobierna lo que consideramos rico o feo. Hecha, digamos, esta breve aclaración o introducción sobre el estudio antropológico de la alimentación, se me ocurrió hacer una investigación sobre los agachaditos. La ruta del agachado tenía el propósito de mostrar, así más o menos como hacer una analogía, no sé si han escuchado, la ruta del vino, en otros países la ruta del queso, la ruta del jamón, entonces los más representativos. Pero luego me di cuenta que el asunto aquí no es ni turístico ni publicitario y no ir en desmedro de nuestras comideras, ¿no? Entonces se abarcó a nuestros agachaditos, he elegido la zona más llena de agachaditos, es decir, el macrodistrito Max Paredes, y se pudo trabajar con más de 73 vendedores de comida, ¿ya? De agachaditos. Ahora bien, el primer elemento que hay que considerar es ¿qué es el agachadito? Me hace el recuerdo un poco, no sé si conocerán a Luis Zapata, un escritor literato mexicano que escribe El vampiro de la colonia Roma, un texto, una novela que parece medio etnográfica, que habla de la zona, de la colonia en el DF, Roma, que era antes zona roja, ¿no? De un joven que termina en la calle, se dedica a la prostitución, y la novela es riquísima, casi en términos etnográficos sobre esto. Pero hay una parte bien bonita donde él está narrando que va con un amigo, llega a una fiesta y dice,
obviamente se notaba, dice, ¿no? Que la gente eran heterosexuales, ¿no? Y como uno, como no homosexual, dices, reconoce este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo es la cara de heterosexual? No sé, es como, dice, es como ves venir a alguien y dices, ese güey tiene cara de menso. ¿Cómo es la cara de menso? No sé, pero se reconoce, digamos, ¿no? Igual, digamos, los agachaditos, todos sabemos más o menos en qué consiste, pero definirlo era la primera complicación. Porque cuando hablaba, por ejemplo, con la gente, me daba una lista que incluía también a la comida callejera en general. Es decir, fast food o food truck o hamburguesas o ese tipo de cosas. Pero nosotros sabemos que si después de una borracha, una farra en la madrugada salimos y dice, te voy a llevar a un agachadito y te llevan a un anticuchero, te van a decir, o sea, me estás mamando. Eso no es un agachadito, ¿no? ¿Qué se supone que son los agachaditos? Bueno, en principio, bueno, todo el mundo aquí sabemos, ¿no? Que se trata de puestos callejeros, no tiene un espacio fijo, físico, no cuentan con un mobiliario amplio, generalmente no cuentan mesas, solamente son banquitos o se come en la calle, donde uno tiene que comer agarrando su plato agachado, entonces de ahí viene su nombre, ¿no? Pero además hay otro detalle, el detalle es la oferta. No es comida rápida. Lo que ofrecen los agachaditos son platos elaborados, complejos que responden a nuestra cocina local. Encontramos desde almuerzos, ¿no ves? Sopa segundo, especialmente si se acercan por una construcción, ¿no? Estos agachaditos ahí van como moscas para captar el consumo de los albañiles, ¿no ve? Y eso, ¿no? Entonces, esa es otra característica, que son platos elaborados, no comida rápida, que pueden ya venir preparados desde donde los trae la comidera, o pueden venir con parte de la preparación hecha y se termina ahí. O sea, por ejemplo, pueden venir ya con arroces, papas cocidas y lo que van a freír lo están haciendo ahí, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, el foco principal de esta investigación no es precisamente la cocina, aunque hice esta introducción de la cocina para que más o menos se entienda la definición de agachadito. Son platos preparados de nuestra cocina. El foco principal era trabajo, género y alimentación en la calle, ¿no? ¿Por qué, digamos, tendría que tratarse de género? Porque los agachaditos generalmente son una oferta brindada por mujeres. De hecho, de los 73 puestos de agachaditos sobre los cuales se hizo la investigación, solamente una era atendida por un hombre. Y además la gente dudaba de su sexualidad. O sea, pese a nuestros progresos en abrir nuestra mente, se reproducen estos lugares definidos por género. Y de hecho hasta el mismo consumidor. Si preguntas a la gente, ¿no? Están dos puestos ahí, agachaditos, donde están las ollas envueltos por cartones, por papeles, por nylon, aguayos. Dos. Uno está atendido por una mujer y la otra por un hombre. ¿Cuál de los dos es más apetecible? Ni siquiera es necesario que conozcan esta sensación de que la mujer es la dueña de ese espacio y de esa actividad, ¿no? Es decir, aquí opera uno de las variables de la investigación, la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo asume, ¿no?, que hay oficios, tareas segregadas por sexo, que deben hacer hombres o que deben hacer mujeres. Pero si la investigación hubiera tratado nada más de eso, hubiera sido
quizá un poco estéril. ¿Por qué? Porque nos colocamos en un plano dóxico, tal vez de las ciencias sociales. Es decir, donde todo lo queremos resumir ya a discursos o a categorías muy establecidas. ¿Por qué venden solamente mujeres? Por género, ya está. Pero eso realmente da toda la respuesta. Yo digo que no necesariamente. ¿Por qué? Hay otra dimensión, otra variable. La primera es la división sexual del trabajo. La segunda variable es la de la actividad en sí mismo de venta de comida en la calle. Se lo considera, especialmente desde el campo de la economía e intelectuales más duros, por no decir cuadrados, lo categorizan como empleo refugio. ¿Qué significa esto de empleo refugio? Es un oficio de refugio en la medida en que es fácil su acceso. No necesitas romper grandes barreras del empleo formal, es decir, cualificaciones, títulos, ni tampoco invertir demasiado presupuesto. No inviertes en local, ni en inmobiliario, ni nada, ¿no? Y además, está el factor de refugio porque ofrece una actividad laboral tras, por ejemplo, quebrantos familiares, laborales, es decir, han perdido el empleo, familia les ha dejado el marido, son huérfanas o qué sé yo. Entonces es fácil conseguir un ingreso a partir de esta actividad. Es decir, ahí están las dos variables, que vendría a ser la división sexual del trabajo y el empleo refugio. Pero ambas yo discuto críticamente, refuto hasta en cierto sentido. ¿Por qué? La pregunta es, ¿acaso todas las mujeres que sufren algún tipo de quebranto laboral, económico o familiar terminan vendiendo comida? No es el caso, ¿no? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes sí y quiénes no? Es decir, lo que estaba planteando es dar una respuesta que relacione un enfoque muy macro, que son aspectos de la división sexual del trabajo, muy macro sociales, digamos, ¿no? Con algo más micro, aspectos más individuales, que es la decisión de dedicarse a esto. No me he planteado la percepción porque básicamente estoy en contra de esta categoría como una herramienta para hacer una investigación seria, porque las percepciones son muy volátiles, subjetivas. Entonces, ¿cómo entender la acción individual, la decisión de dedicarse a esto y no a otra cosa? El puente para unir esto macro con micro fue el análisis o la reflexión de las trayectorias laborales. Esta idea, esta noción de trayectoria laboral da sentido a la elección de vender comida en la calle. ¿En qué sentido? Las trayectorias laborales tienen una correspondencia con el origen social, familiar, capital cultural, capital económico, social, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a optar por esto? Voy a citar también un poco a Bourdieu, pensando en que él decía, ¿no?, que existe una determinación del origen social entre las aspiraciones posibles y las realizaciones concretas. Es decir, lo que queremos puede ser, o lo que deseamos como proyecto de vida, puede ser de cualquier tipo. ¿Cuántos no quieren, o de niños han imaginado ser presidentes de Bolivia, astronautas, bomberos o lo que sea? ¿No? Muchos. Pero entre lo posible, realizable
y lo posible, concreto o imaginable, hay una gran brecha, que es el origen social. Por ejemplo, alguien cuyo núcleo familiar posee alto capital económico, cultural, social, no se va a plantear vender comida en la calle. En cambio, quienes ya tienen cierto vínculo con este sector, es más aceptable hacerlo. Es decir, si por ejemplo alguien proviene de una familia de abogados, médicos, y de pronto dice, la hija dice, voy a vender comida en la calle, no es una opción. En cambio, si ya tiene un acercamiento con este sector, actividades, vendedores, y no ha resultado su profesión de médico o de abogada o de lo que sea, y decide vender comida en la calle, es algo que, aunque sea un fracaso, es algo que termina aceptándose. Entonces, esta trayectoria laboral es una vía que comunica lo macro, lo micro, para poder explicar estas decisiones, ¿no? Y bueno, indudablemente en este sector de venta de comida en la calle hay también un mundo bien grande. A mí me parece muy reduccionista, por ejemplo, algunas categorías o conceptos que se usen. Yo, por ejemplo, soy crítico al concepto de comercio informal, ¿no? Muy crítico a este concepto. Soy muy amigo de economías populares, pero es más bien un término. Economías populares es algo que está en desarrollo. Todavía no tiene unos indicadores muy claros para poder determinar. Incluso recién escuché un debate de dos personas, no voy a decir quiénes, ¿no? Donde decían, estos son informales, en cambio estos son economías populares. No. En realidad, no hay una distinción de ese tipo. La distinción es meramente conceptual. Porque no sé de dónde sale esta idea de que los conceptos en sí existen y definen y determinan a la gente. No, es la gente la que debe producir los conceptos. Y todavía nos falta mucho para poder entender bien a la gente y sus dinámicas. Y así vamos a poder quizás definir mejor al concepto de economías populares, ¿no? Y además, en los dos casos, en los dos conceptos o concepto y término, si vale la aclaración, suelen producirse también arbitrariedades, como el de considerar que es un sector homogéneo. Es terriblemente heterogéneo. E incluso dentro de una misma actividad puede ser muy heterogéneo. En el caso de los agachaditos encontramos, por ejemplo, van a ver en el texto, digamos, una pequeña ejemplificación de 3 de los casos para poner extremos, ¿no? Vendedoras que invirtiendo 180, 200 bolivianos sacan una venta de unos 400 o algo así por noche, y otras que ganan 1.400 o 1.500 por noche. Estas diferencias, digamos, se deben a muchos factores. Por ejemplo, la tenencia de una patente o un impuesto fijo. Hay quienes que son más móviles y no cuentan con esto. Incluso el tener el favor de una casa que te permite estar en su portal es una oportunidad. Una de mis informantes, por ejemplo, está ahí con su puesto de comida y mientras tanto está vigilando al frente su edificio que se estaba construyendo. Y otra, sí, de verdad, y otra que saca 80 bolivianos al día, quitando la inversión de los insumos de sus comidas, gana 80 pesos y a veces ni eso porque no tiene puesto y a veces no le dejan vender, entonces no sale y tiene que ir a vender cigarros o chicles a los boliches de ahí por más paredes, ¿no? Entonces, dense cuenta que a veces esta investigación en general lo que hace es un poco
criticar y enfrentarse a la doxa académica que a veces más ensombrece que esclarece estas dinámicas, estas realidades. Entonces, no es una apología ni un romanticismo, es un análisis académico, científico que pretende dar respuesta, como dije, a las dinámicas de este sector. Que ojalá, digo, o más bien se ha visto en la investigación que tras un retroceso por la abundancia de pollos y pollerías o snacks chicos de pollos, está volviendo a retomar ciertos espacios, ¿no? Porque además tienen que cargar ciertos estigmas las vendedoras de comida en la calle. Estigmas, obviamente, de la ilegalidad, especialmente desde el enfoque institucionalista de los economistas y algunos académicos de ciencias sociales, donde no pagan impuestos, ¿no? Este concepto de informalidad les estigmatiza de esa manera. Y también con el tema de la inocuidad de sus productos. Como están en la calle, los ven, tal. Pero yo les voy a decir que en la mayoría de los casos, creo que es una comida más buena y saludable, porque los ingredientes que compran los usan para esa noche y más, y no los guardan, no tienen refrigerador, no tienen que acabar, venden hasta acabar. Y mañana es todo nuevo, ¿no? Yo me he enfermado más en restaurantes por otros lados, digamos, ¿no? En los agachaditos, no. En los agachaditos sufrí de exceso, porque es parte de nuestra cocina, las frituras nos encanta, digamos, ¿no? Y a mí a veces no me sienta bien, pero eso no tiene que ver con el agachadito. Entonces, aguanten agachaditos y pues más o menos eso quería contarles. Muchas gracias, querido Mirko. Qué genial, ha sido breve, pero muy sustancioso. Ahora el turno es de nosotros, de nosotras, para poder o hacer algún comentario o alguna pregunta o solicitarle amablemente a Mirko alguna ampliación, ¿no? Entonces es el turno de nosotros, de nosotras. El que quiera. Adelante, hermano. Yo quiero hacer un comentario más de la introducción que de los agachaditos. Cuando decías, ¿no? Hay comidas ricas y feas. Y yo decía, ¿hay comidas feas? O sea, el término, la categoría de feo, realmente lo usamos en comida. Porque por ejemplo, en el quechua utilizas cara o cama. Cara es salado y cama es sin sabor, ¿no? Entonces, no encuentro términos, por ejemplo, en el quechua para referir a comida fea. O sea, sí hay feo, pero no comida fea. Entonces, me hace ruido, ¿no? Eso de realmente hay comidas feas o realmente hay comidas que desagradan a los paladares según lo que está en tu contexto, ¿no? Por ejemplo, algo que te puede desagradar es un gusano tostado que para algunas culturas es delicioso, ¿no? O mono asado, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿no? Entonces es como, ¿es feo o es desagradable? Entonces, ahí como que eso me hace ruido, ¿no? Esa palabra de feo. Sí, gracias. Bueno, es que lo que sucede es que hay que tomar dos niveles, por ejemplo, ¿no? Esto de el gusto individual y el gusto cultural y social, ¿no? El gusto individual puede venir deviene, ¿no? De experiencias particulares, ¿no? Que pueden acercarte a o y alejarte de ciertos ingredientes o platillos. Ahora, el gusto cultural y social tiene que ver con la cocina y con elementos distintivos. Eso sería cultural y eso sería social, en términos de distinción en el consumo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que define lo feo en este nivel? En términos de la cocina, el paladar es el resultado de esta estructura de la cocina. Como tú decías, por ejemplo, hacías referencia a esto del mono. Yo recuerdo también que estuve en una comunidad en el norte de La Paz, con los Tacana, y suelen
como en otras culturas, demostrar su hospitalidad ofreciendo su platillo estrella, ¿no? Y esto varía según clase social, según cultura, como vemos, y de pronto me llega, bueno, personalmente a mí me gusta, es un maldito depredador, ¿ya? Yo como todo lo que me traigan, especialmente si es distinto y raro, en todos los sitios donde he podido estar. Y creo que ahí es uno de los que más me ha costado porque me trajeron mono y era una mano, ¿no? Entonces, sí, sí. Y, ¿por qué digo? O sea, yo he comido, por ejemplo, escargot, o sea, que son babosas, ¿no? O sea, son caracoles. He comido, o sea, de niño, por ejemplo, cuando yo crecí en Cuba, nosotros los niños nos íbamos a buscar estos caracoles y se los come crudos, los que son del mar, que son así saladitos. No te deja mucho porque dicen que son afrodisíacos, no sé. Tal vez de ahí viene mi fama. Pero bueno, el caso es que... No, pero el caso es que me provocó impresión porque parecía la mano de un niño. Entonces, es lo que más me ha costado comer, creo. Y sin embargo, lo que define entonces lo rico o feo es el paladar construido culturalmente dentro de una cocina. La cocina de tu cultura te dice qué cosa es asquerosa y qué cosa es apetecible, ¿no? Y claro, la tolerancia o apertura depende de las experiencias también individuales. No sé si me he acercado a tu pregunta, ¿no? Uh-huh. Aquí hay una pregunta, querido Mirko. Buenas noches, gracias por la expo. De estas 73 caseras que has entrevistado, ¿cuántas de ellas tienen esto que tú has llamado como trayectoria laboral, ¿no? Que bueno, para mí vendría a ser como este oficio heredado de alguna manera, ¿no? De generación en generación, porque podemos ver la que asume, ¿no? La abuela, la hija, ¿no? Y por un asunto hasta de independencia, porque así también han visto a sus madres, ¿no? De estas 73, ¿cuántas estaban o has visto que tengan este tipo de economía, digamos, más de oficio, ¿no? Ajá. Mira, de las 73, 6 eran analfabetas de 50 años para arriba. La mayor creo que tenía 60 y pico. Y que mencionan que gran parte de su vida se han dedicado a eso. Sus madres les habían dicho, tú estudiar no, porque las mujeres no tienen, el hombre es el que tiene que estudiar, trabajar, ustedes no. Y de ahí terminaron en eso. Entonces, creo que es el caso más duro de trayectoria y cohesión social, ¿no? Para orientarlos a un oficio sexualizado. Del resto, la mayoría, incluso, por ejemplo, unas más o menos jovencitas de 24 años, ella y su pareja, son DJs en los fines de semana. No son solamente vendedores de comida. Y entre semana venden comida. Pero, ¿esto por qué? Bueno, no han tenido estudios. Origen social tampoco les ha dado oportunidades, digamos, de información para elegir carreras, ni tampoco recursos para continuar. Han tenido experiencias, pero no les ha ido muy bien. Entonces, solamente se puede decir que 2 personas de los 73 no tienen un vínculo con comerciantes ni con vendedores de comida, solamente 2. Pero estos 2 tampoco tienen trayectoria universitaria dentro de la familia. O sea que nadie. Tal vez algunas experiencias, intentos, ¿no? De estudio, algunos estaban estudiando, muchas de ellas han estudiado, por ejemplo, secretariado, enfermería o tal, que no les ha ido después muy bien. Y también tienen aspiraciones especialmente los más jóvenes, no se ven el resto de su vida vendiendo comida
especialmente si no tienen un puesto. La mayoría expresa proyectos. Por ejemplo, incluso algunos dicen, yo quiero estudiar gastronomía después y poner mi restaurante y este tipo de cosas. Pero definitivamente está enmarcado dentro de lo que podría llamarse el destino social. Para romper ese destino social, se necesita una serie de actos, decisiones y condiciones que la mayoría no lo logra. Entonces, aunque vas a poder ver en el texto, aunque hay algunas que hay estos dos casos que no tienen familiares que vendan comida o que sean comerciantes, no son de familias de clase social media alta, ni mucho menos. Ninguna. Entonces se cumpliría esta condena, digamos, que se llama destino social. Y de hecho, enfaticé en otro trabajo, en otra publicación que hice, este aspecto del destino social. El texto se llama Crónica de un destino anunciado. Duro, pero funciona así la sociedad. Pero ¿y alguna de estas 73, digamos, ha asumido con gusto el oficio de cocinar? ¿O así realmente toditas es como un destino fatal el hacerte cargo de la cocina? Interesante esta reflexión. Porque mira, en todos los casos se dignifica su trabajo, ¿no? Dice, o sea, dicen, no, me vendo mi plato aquí 20 años, 25 años, es un trabajo sacrificado, pero me da tiempo, por ejemplo, me ha dado tiempo para cuidar a mis hijos, nunca les ha faltado un plato de comida, ¿no? Ahora también se quejan, ¿no? Por ejemplo, una que estaba ahí en el cementerio, en el cementerio, de estar ahí por las noches, tiene problemas de artritis, los huesos le duelen y tal, entonces parece en algún momento arrepentirse, pero como dije, no dignifican esa su labor. Yo creo que también por una cuestión social, porque el trabajo no solamente te brinda, a veces es infravalorado este oficio. Entonces, por eso también algunos, aunque no lo expresen o no quieran expresarlo, te hablan de proyectos. Yo quiero cambiar, yo quiero tal, pero después dicen, o sea, esto es lo mejor. He intentado, dijo una de las vendedoras de 30 y tantos años, trabajar en una oficina, trabajo de secretaria y tal, pero no aguantaba los horarios, no podía coordinar con lo de sus hijos, es decir, sus condiciones de vida ya estaban adaptadas para esa actividad. Entonces, en síntesis, no vas a, es decir, como no brinda demasiado prestigio social, todas se sienten casi obligadas a decir, no, yo no me quiero quedar en esto, yo quiero hacer algo, yo quiero tal, pero en el fondo, la mayoría aprecia su trabajo, lo quiere y le agradece ciertas condiciones que le ha brindado y que otro empleo formal no les brindaría, ¿no? Entonces, por eso cuando decía, digamos, aguante agachaditos, tal, es para tratar también de dignificar esta actividad, evitar que la gente se sienta mal, porque en realidad es algo tan rico, tan querido que no debería perderse, ¿no? Adelante, querido. En mi caso es un comentario mío y de ella es una pregunta que está medio tímida y que no quiere preguntar. En mi caso, creo que el caso de la posición social y la necesidad, te puedo hablar de parte personal, tanto mía como de mi familia. Tengo una tía que está en Santa Cruz hace muchos años, que bueno, ella ya consiguió su cabaña, ¿no? En el río Piraí, ella vende los platos típicos allá, establecido, tuvo su época, etcétera. Y nosotros en su momento, por la coyuntura, nos hallábamos en Santa Cruz cuando llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, por naturaleza de la pandemia, la contracción económica, no sé si nos forzó, pero sí, vimos como el camino más expedito, el vender comida, almuerzos, en nuestro caso.
teníamos la ventaja de que ya teníamos una red, digamos. Nosotros vendíamos al sector de comerciantes de Santa Cruz, de la Isabela Católica, que sería el equivalente al Eloy Salmón acá. Ya teníamos conocidos y teníamos familiares ahí, entonces vendíamos almuerzos y también ofrecíamos en la calle, ¿no? Y obviamente el condicionante era el social. No había un prospecto a futuro, decir, ¿sabes qué? Queremos dedicarnos a la gastronomía o a vender comida en la calle, etcétera, etcétera. Pero la necesidad creo que es el horizonte. Por ejemplo, a partir de la pandemia, en muchos casos, y no solamente lo vi en el caso de Santa Cruz, en La Paz también, se ampliaron mucho los negocios de comida, tanto formal, entre comillas, en un local como en la calle. Y lo irónico es que mi padre, que fue el gestor, el que preparaba la comida, yo era quien la servía y quien cobraba los almuerzos. Pero en el caso, cuando ya migramos a Chile, por otra coyuntura luego de la pandemia, él está trabajando como cocinero en un restaurante chino. Él, porque no, exactamente, no tiene la condición social, no tiene la trayectoria laboral como para poder desplegarse en otro rubro. Y es interesante, como lo mencionas, en cierto modo se siente frustrado en particular porque es un empleo en sí. En Chile, unos 5 años, la diferencia gastronómica es increíble. Creo que volví a Bolivia, yo el único, el oveja negra de la familia, por eso mismo extrañaba, aunque sentarme en la calle, pero comer mi sopa en mi segundo. Las mañaneras son, pues bueno, a veces se miran con las trasnochadoras, se encuentran, ¿no? Estas mañaneras suelen especialmente estar donde, por ejemplo, donde llegan flotas, viajeros, estamos viendo cómo sobrevivir, ¿no? Llevándonos algo a la comida para poder seguir chupando. Pero también hay otras, por ejemplo, otra categoría que no tiene que ver con tiempo, sino otra categoría tiene que ver con su estatus. Lo que mencionaba, si tiene o no tiene patente, por ejemplo, ¿no? Si es miembro o no miembro de asociación, porque las comideras, o antes conocidas como manjapayeras, ¿no? Los agachaditos, no forman parte de la Federación de Gremiales, sino tienen sus asociaciones. Los gremiales, por ejemplo, son vendedoras de comida gremiales, serían las de los mercados, pero no las de callejeras. Estos son de asociaciones. Entonces, alguien de la alcaldía, o sea, seguramente me están grabando y espero que algún funcionario lo vea porque sabe que tengo algo personal con ellos. Pero bueno, por ejemplo, las eventuales. ¿Cuáles son las eventuales? Son gente que está acostumbrada a vender comida, tal, pero lo hace de manera eventual cuando es, por ejemplo, la fiesta del barrio, hay una entrada. Esos también están considerados en la investigación, es otra categoría, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, hay unas historias, así que algunas han llegado a formalizarse y hacer de esta actividad su actividad principal de ingresos, ¿no? Solamente he encontrado proyectos de querer ser restaurante. El caso que me cuentas es que bien genial, o sea, éxito y lo mejor, no todos no lo logran. Entonces, en ese sentido es que engrana con la anécdota que nos has amablemente compartido. Gracias. Respecto al otro, que era... sí, el Konichi, sí. Sí. Claro, sí. Te cuento que, bueno, en términos de entre nosotros, ¿no? Muchos valoramos el Konichi, especialmente algunos platillos específicos. Por ejemplo, nadie puede comparar la picana del día siguiente que la de la noche, por ejemplo. Es decir, es indudable la superioridad que tiene el guardado. Pero con las vendedoras de comida en la calle, no. ¿Por qué? Porque sus cálculos son para el día. De hecho, tienen calculado cuántos platos venden, incluso según el día de la semana. Hay días de la semana, se consideran, ¿no? Lunes, martes, medio flacos. Miércoles, jueves, viernes, súper, sábado, domingo, cae, ¿no? Entonces, el número de platos va a variar según el día. El tipo de plato también saben cuál es el que se vende más o menos. Y lo hacen exacto, ¿no? Cuando no se vende algo, va a la casa para sus vástagos, ¿no?
o se lo comen. No funciona el recalentado. En este caso no he encontrado a nadie que lo vuelva a ofrecer al día siguiente. Sí, no he encontrado a nadie. Pero son, digamos, pues, estrategias de ellas para mantenerse estable, es decir, el número de platos medidos, los ingredientes, porque si no hacen ese cálculo, pues no prospera. Lamentablemente hay otro factor que les mantiene a veces sin prosperar, pero en cierta estabilidad. Es decir, no les saca de pobres, pero tampoco se mueren de hambre. Uno de los problemas grandes que he visto es que, por ejemplo, y esto alguna vez comento con mis amigos, porque yo soy profesor de la UNSA, con mis amigos, digo mis alumnos, porque son mis amigos. Son mis amigos. Era un error freudiano, de todo corazón, son también mis amigos, ¿no? Entonces, comparto de que, por ejemplo, hay otro tipo de racionalidad. Si nosotros hacemos un cálculo desde, digamos, muy instrumental de la administración de nuestro negocio, un porcentaje va a los insumos. Luego debería contarse el tiempo que se invierte en la elaboración. Porque el tiempo que estabas haciendo esa comida, podrías haberlo invertido trabajando en otra cosa. Entonces, el tiempo es algo que se debe medir en dinero. Y luego de eso debería estar la ganancia. Sin embargo, después del día me mostraban, si sacaban de su mandil, de ese grande, o de ¿cómo es su, casi digo cocachino, su colquimaña, ¿no? Sí, o sea, su bolsita de coca, ¿no? Mira todo lo que he ganado. Yo no le quería desilusionar, ¿no? Me decía, no es todo ganancia, ¿no? Esto es tu capital, tu tiempo de trabajo, porque el trabajo cuesta, ¿no ve? Y luego recién es la ganancia. Y como no hacen ese cálculo, a veces gastan más porque dicen, ¿cuánto he ganado? Entonces ahora sí le voy a comprar tal cosa a mi guau, o tal voy a comprar tal cosa, tal. Entonces esto obviamente no siempre les va a permitir, por ejemplo, acumular para reinvertir o para crecer. Entonces hay algunos cálculos bien medidos, bien capos, como esto de la cantidad de platos y tal. Hay otros de la administración del dinero que no siempre son tan buenos. Pero no quiere decir que nada sea caótico. Es decir, por ejemplo, incluso hasta los bancos les otorgan créditos midiendo su puesto, viendo si tienen patente o no, o una orden de servicio, o una orden de, como una autorización eventual que les da la alcaldía, y cuántos platos venden. Estos agentes de los bancos me han resultado mejor sociólogos que muchos, porque el crédito se supone que era exclusivamente para su puesto, y los bancos les dan, pero ellas de pronto están con un plasma de 60 pulgadas o algo así con su crédito, ¿no? Y después se hacen quitar y han tenido muchos problemas. Eso también está reflejado aquí en la investigación, ¿no? Sobre el problema de los créditos, que los bancos con facilidad dan más a comerciantes que a empleados, ¿no? De hecho, cuando yo estaba haciendo mi investigación en ese momento, yo era menos sujeto de crédito que mi casera. Sí. Adelante, tenemos una pregunta más. Noche y diferentes horarios, pero todos no podían salir específicamente en pandemia. ¿Has hecho algún seguimiento post pandemia? ¿Qué ha cambiado si es que has hecho un seguimiento? Y si las realidades de justamente tu premisa de tu marco teórico, o sea, la parte teórica, ¿cuánto has respondido al cambio después, antes? Y lo que me llama la atención también, ya lo que está pasando después de la pandemia, la comensalidad ha cambiado bastante actualmente. Y el retorno de específicamente la comida de la calle ha cambiado, ha sido el más satanizado, entre comillas, precisamente por lo mismo. Y a quienes más se les ha señalado, me parece que también especialmente es a la comida de la calle, más que a los restaurantes, ¿no? Al espacio fijo. Y algo que quería comentar en relación a las preguntas es que
la credibilidad de las personas de las señoras que cocinan en la calle es justamente esa. O sea, es como su carta de presentación o su hoja de vida, ¿no? Para los demás, que es al día. Si se te enferma cualquier cliente, es como toda tu credibilidad se dispara, porque todos los que están en ese entorno consumen de la misma persona. Entonces, si uno le cae mal algo, entonces toda la credibilidad se distorsiona solamente por un comentario, que podría ser por otra cosa, ¿no? Eso me llama mucho la atención, más allá de que no se guarde o se guarde, hay un de boca a boca el discurso personal de por qué esa comida es importante, ¿no? Específicamente por ejemplo, todo mundo puede comer almuerzos de ellas y me llama la atención de que no importa de qué clase social seas, puedes sentarte al lado de un lustrabotas, un albañil y una persona del banco, un ministro o cualquiera, en la misma vereda, en los mismos asientitos, porque esa persona cocina demasiado bien en relación al precio, lo que sea, pero el sabor es particular. Y yo vi, después de que salió tu investigación, algo que me parece muy interesante, una capallera en el Acamacho, que tenía tanta demanda que ya no servía uno por uno, sino repartía platos y hacía formar banqueros, estudiantes, profesores, o sea, todos los estratos sociales ahí agarradito su plato y la señora como si fuera cuartel, ¿no? Echando sopa y al que le falta segundo, echando segundo. Y había un orden sistemático y todo el mundo entendía la lógica. Y nunca se le preguntaba a la señora cuál era la lógica de cómo servirse. Todo el mundo ya sabía y el que no sabía le preguntaba al último de la cola, ¿esto cómo funciona? Incluso cómo se paga. Y en mi último comentario, actualmente vivimos en relación a tu primera introducción, está tan caótico todo lo que tenga que ver con la comida actualmente que estamos en un concurso de comida con algo que no es nuestro desayuno. Justamente las confusiones de categóricas que mencionas, que y justo en los comentarios porque estoy haciendo mucho de antropología visual, en los comentarios digital, y también me llama la atención que en los comentarios alguien dice, ¿por qué creen que eso desayunamos? Eso es Sahara ahora. Exactamente. Sí. Eso me llama mucho la atención. He hecho capturas de eso y me he reído un buen rato, porque, bueno, si siguen creyendo que eso es desayuno, vamos a ganar. Eso sería. Gracias. Sí, voy a comenzar de atrás adelante para ver si puedo rescatar todo lo que has dicho, porque es súper importante. Bueno, en principio, ocurre muchísimo, incluso a mí, cuando me adentré en las provincias para ver la cocina en los pueblos y tal, hablar con la gente, comer con ellos. En realidad yo he optado siempre por comer con ellos. De hecho, si vale, digamos, también el consejo también metodológico de esta investigación, yo hago investigación más cualitativa. Aunque soy sociólogo, soy más cualitativo, porque, a ver, no les voy a hacer una encuesta, señora, ¿cuánto gana a la de los agachaditos? No he ido a comer, ¿no? Todo un año, casi a diario, ¿no? O por lo menos unas 3 veces por semana. Y en el área rural, obviamente, tenía que ser lo mismo. Por ejemplo, ahí que hice, me fui a ofrecer como empleado, a veces ayudar con alguna gente que tenía conocidos, para tratar de comer con ellos, ¿no? Porque al principio era patético, es decir, me voy a sincerar, digamos, ¿no? Entonces, como rata urbana, quiero decir, me voy a declarar. Y vengo a decirles, y más o menos, ¿qué almuerzan, no? ¿Qué comen a la hora del almuerzo? Y me daban respuestas bien diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque luego me di cuenta que lo que nosotros consideramos almuerzo, al mediodía, tal, no hay mucho en el área rural. La comida que vendría a ser como almuerzo se hace como a veces a las 9, 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque están despiertos desde las 6, ya tienen una comida, o luego se van a ir a pastorear al campo y se llevan su mirinta y ese tipo de cosas. O sea, lo que vendría a ser en nuestro horario de almuerzo,
allá están con su mirinta, es decir, una merienda que se llevan en Hawái, en un tupper, ¿no? Que se llevan, ¿no? A comer ahí. Sí, rata urbana. ¿No? No, claro, entonces a esa hora están que se llevan ¿qué cosa? Puti, es decir, puede ser papa, chuño, tunta, tortilla, queso, jalpahualca, es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no es almuerzo. Lo que nosotros consideraríamos almuerzo y tal, es a media mañana, 9, 8, 10, dependiendo de la comunidad, dependiendo de la actividad, ¿no? Entonces es un ejemplo que a veces aplicamos nuestras categorías ya predefinidas y creemos que así siempre funciona y así estaríamos malinterpretando a la realidad. Entonces me ha costado, rico, pero me ha costado. ¿No? Me ha costado, hay que tener muchísimo cuidado. Luego después, bueno, no he tenido un acercamiento con todas, con las 71, pero sí algunas sí han sido mis amigas, incluso algunas que después les he comentado que mi trabajo lo hice con ellas y la idea es revalorizar, dignificar el trabajo y darle una mejor imagen. Incluso hasta en la presentación del libro invité a vendedoras de comida. Entonces que más o menos tengo alguna relación con algunas. No con todas. Lo que sí te puedo decir es que si nuestra intención es revalorizar, aunque no me gusta tanto la palabra, pero la voy a usar, a veces romantizar no es la mejor opción. Eso más bien incluso puede ser contraproducente. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, investigaciones del sector de economías populares y tal usan el concepto de economías de sobrevivencia. ¿Qué es una economía de sobrevivencia o de supervivencia? Asumen que es que vivan al día, ¿no? Pero en realidad supervivencia es que es lo mínimo para no morirte de hambre. ¿Y acaso las mancapañeras están todas en esa categoría? Y si las hacemos ver como miserables, peor pues las vamos a revalorizar, ¿no? Entonces, hay no así esas posiciones de que las muestran como que son sufridas, valor y no tienen. Como bien has comentado, mira cómo cómo es la venta de este puesto que me dices, ¿no? Y muchas en la pandemia han apelado obviamente a la flexibilidad de su sector. Otras actividades económicas han tenido, obviamente, entre comillas, dentro de lo informal, dentro de lo tal, porque necesitaban ganar dinero. Entonces, algunas han cambiado actividades distintas o más o menos parecidas, pero llevando comida, por ejemplo, como delivery, digamos. Hay algunas que sí han funcionado con delivery. Dirías que no, sí lo han hecho. ¿Por qué? Yo he conocido también, no así con colas, pero que venían con autazos, medio avión, vidrios rebanizados, pide el plato, le meten por la ventana y se largan. ¿Qué se van a quedar ahí a comer? O sea, gente de oficinas, como decías, o con cierta posición. Porque el estigma también es que, como dice, es una comida elaborada por pobres y para pobres, pero vemos que aquí en nuestro contexto no es tanto así, ¿no? ¿Quién no ha caído en un agachadito? Entonces, sí, creo que a veces por hacer bien romantizamos algunas cosas y más bien podemos contribuir a estigmatización que no ayuda a valorizar verdaderamente a un sector, sino idealizarlo simplemente y no, creo que no es muy útil. Genial. Espera. Cocineras hay, no sé, la preparación de determinados platos es más prestigioso que otro, digamos, ¿no? Por ahí hacer el pez, que bueno, ahora que está tan cara la quinoa de ser un lujo ya, ¿no? Pero, digamos, puede ser menos prestigioso que preparar ranga o la que prepara chicharrón.
Claro. ¿Tiene Sí. su prestigio? Sí, sí, definitivamente. Y también este prestigio también atrae a determinados consumidores, ¿no? Ah, y eso también iba a aclarar, por ejemplo, si en algún momento lo usas, el concepto de comensalidad no es el de consumidor, o sea, no es equivalente. Comensalidad es un concepto que se utiliza, sí, en el estudio de la alimentación, pero para analizar las relaciones sociales que se producen en torno al consumo de alimentos. Por ejemplo, comensalidad nos va a permitir aproximarnos, por ejemplo, a las relaciones de poder de género cuando sirven. No sé si han visto, digamos, en el hogar, especialmente piensen en familias, por ejemplo, más tradicionales, ¿a quién sirven primero? ¿A quién sirven más cantidad? Por ejemplo, cuando es más tradicional, me he dado cuenta que obviamente al hombre le sirven primero, y aunque haya niños, las presitas más grandes son para el papá, ¿no? Tal vez yo, rata urbana, de otro contexto, decía, o sea, primero mis hijos, digamos, o algo así, ¿no? En otros no es tanto así, ¿no? Eso en torno a lo de comensalidad. Ahora, en esto, evidentemente, es decir, como dije hace un momento, la cocina, el consumo de alimentos es un marcador de identidad y de prestigio también, porque el consumo es también de alimentos, es parte del consumo distintivo. Y puedes ver, por ejemplo, según la oferta, precios, tipos de clientes. Entonces, Pesque o Sarta, Fricasé, ¿no? Producen diferentes... pero no quiere decir necesariamente que los de Pesque son los últimos y los de Fricasé son con mayor estatus. No necesariamente porque dentro de los agachaditos, por ejemplo, hay de todo precio. Hay fricasés un poquito más infames que otros, digamos, ¿no? O un caldo de bobi con, ¿no ves? O sea, puede variar. El caso es que, como bien dijiste también, me das esa idea, las vendedoras tienen también esa presente, esa es su búsqueda de posicionamiento y estatus con sus clientes. Por ejemplo, no vas a hacer que se te enfermen tus clientes porque los vas a perder. Y en ese sentido también les lleva a mantener los clientes a partir de mantener su oferta más o menos intacta. Por ejemplo, si los precios, digamos, de la papa suben y ella ofrecía, digamos, la mejor sarta con papa de primera, no sé si han escuchado ahí primera, segunda, tercera, ¿no? Evitan subirle el precio a su comida, pero reducen algo de los ingredientes. Por ejemplo, ya no va a ser papa de primera o segunda, sino será de tercera o cuarta, ¿verdad? La idea es mantenerle, ¿no? Entonces, esta categoría que dices funciona a nivel de la oferta, el tipo de plato, quiero decir, y además la calidad del plato para distintos tipos de caseros, digamos. Entonces, lo que cada una busca es mantener a sus caseros. Muchas gracias, Mirko. ¿Alguien más quiere comentar? Pues vamos a agradecerle su tiempo y su paciencia, Mirko, que ha estado respondiendo todas nuestras dudas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues demos un aplauso al querido Mirko Vera, que ha estado con nosotros y con nosotros aquí. Gracias, hermano. ¿Quieres decir algo, Confra? Bueno, no, bueno, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Es una alegría y mucho cariño volver acá. Pues quizá hasta otra oportunidad. Gracias a la presencia de los asistentes, creo que hemos tenido que competir con la selección de fútbol. Pero de todas maneras han estado aquí presentes. Muchas gracias. Gracias, Mirko.